Buenas a todos, bienvenidos a Manual para Padres de Hijos a Papá. El día de hoy nos encontramos con Marcela López. ¿Cómo te encuentras, Marcela? Bien, chévere. ¿Estás preparada? Bueno, digamos que sí, pero ajá. Es contar la historia tuya con tu papá. Bueno, sí, o sea, la gente pensará que es que me duele y tal, pero no. O sea, yo la cuento muy normal, pues. Ok, bueno. Ahora, para empezar, antes de las preguntas, cuéntanos de tu historia con tu papá en sí. Todo lo que pasó de principio a fin. Sí, o lo puedes resumir también. Bueno, mi historia es un poco, ¿cómo la explico? Loca. Creo que muy loca y extraña. Mi papá y mi mamá se conocieron, bueno, ajá, estuvieron juntos, la cosa, tal, no sé qué. Así yo, o sea, me creé. Pero a mi papá nunca lo quisieron porque, bueno, era un mal hombre, una mala persona, tal, no sé qué. Y en la familia de mi mamá, o sea, mi abuelo y mi abuela nunca lo quisieron. Siempre los rechazaron por el hecho de que no era como un buen partido para mi mamá. Después, cuando yo nací, ya no estaban juntos, entonces mi mamá le dice, bueno, o sea, la clínica es mitad tú, mitad yo. Cuando yo voy a salir, yo cumplí, o sea, yo nací el 27 de diciembre, yo iba a salir como un 30. De repente, cuando ya todos recogen tal, no sé qué, no, es que no te puedes ir, porque no, lo que pasa es que el señor dio un cheque falso. Y todo como que, o sea que, bueno, nada. Ajá, mi mamá pagó la otra parte y obviamente ya hice, o sea, ya ahí todo venía mal. Desde que yo nací ya todo empezó mal. Desde antes, de hecho, pero Sí, bueno. sí, pero bueno, o sea, ese día el detonante. Nada, obviamente después de eso no lo seguían queriendo nada y por eso tampoco tuve, o sea, siento que también lo rechazaron y al mismo tiempo él nunca se acercó. ¿Qué pasa? Él es una persona mitómana, bueno, no sé si actualmente estará vivo o muerto, es indescifrable, no, o sea, No sabes. no sabemos. Luego, yo lo veía muy pocas veces, él a veces como que aparecía que sí un 25 de diciembre y de repente llegaba con algo, o a veces le decía a mi mamá como que, ay, hoy voy a buscar a Marcela, y yo me arreglaba y me quedaba esperándolo y al final nunca llegaba. O sea, realmente creo que llegué a salir con él una vez en mi vida. Después, cuando tenía como 10 años, la mamá de mi papá llama a mi mamá y le dice como que, mira, vamos a vernos en esta bomba que, o sea, mi mamá nunca tuvo contacto con ella, que tengo algo que contarte, fuimos, no mentira, yo no fue mi mamá y le dijo como que mira, hubo un robo, porque él trabajaba en el DGCIN, hubo un robo de yo no sé cuántos $1,000 en Sarabón, en una parte de allá de donde yo vivo, tal, él estuvo implicado en el robo, pero él no hizo nada, o sea... Estuve implicado, pero no hizo nada. Sí, él implicado, pero él no había hecho nada. Está preso y, bueno, nada, o sea, quedó ahí como que, y me mandó $40, me acuerdo. Okay. Y yo, bueno, $40 hasta hoy en día, imagínate. Después de eso nos enteramos que él como que se escapó, no sé qué, y él dijo que él no podía volver a Venezuela porque él dio su arma o no sé cómo fue la cosa y eso puede ser traición a la patria. Eso es traición a la patria. Y que con su arma podían matar y podían decir que lo había hecho él, no sé. Bueno, nada, resulta que él se fue, o sea, eso fue un problema súper grande, solicitado por la Interpol, tal, no sé qué, la. ¿Qué pasa? Yo no, hasta hoy en día no sé más nada de él y lo que me trajo fueron como muchos problemas de manera legal, porque en ese momento yo era menor de edad. Yo me quería ir a estudiar a República Dominicana, donde está mi tío, pero no podía porque en el poder salía que yo podía entrar y salir del país, pero con mi mamá. En ese momento yo era menor de edad. Claro. Nada, mi mamá tuvo que pedir la patria potestad completa mía, se tuvo que poner en el periódico, tuvimos que ponerlo en la radio de que se estaba buscando. Obviamente él no apareció, fuimos al juzgado, fueron los testigos, todo tal, no sé qué. Y nada, después de eso le dieron la patria potestad a mi mamá porque tampoco me podía sacar la visa porque no tenía necesitaba el pasaporte de él. Claro, Y no necesitas la autorización de ambos padres. sí, no la tenía. Entonces eso también me dificulta porque cuando me había sacado la visa sí estaba con mi papá. Entonces, nada, obviamente como que siento que retrasó muchas cosas que quizás en ese momento para mí eran importantes, como que irme, estar allá, tal, todo eso, y me frustraba el hecho de que era por un simple papel de mi papá que en realidad, bueno, él nada más me dio el apellido, hubiese preferido que no me lo hubiese dado.
Después a los años me enteré, hace como un año, porque él trabaja en el DGCIN, y entonces tenía un amigo que también trabaja en el DGCIN, y era esposo de la hermanastra de una amiga. Y casualidad que estábamos en su casa y me dice, ay, no, tú te pareces mucho a alguien, ¿qué tal? Y yo, ¿a quién? Me dice, no, tú te pareces a alguien conocido y tal. Pero me lo dijo en un principio X. Después, No le prestaste atención. no le presté atención. Cosas de la vida, seguimos hablando, Llegamos al tema de mi papá. Y yo, bueno, le cuento. Y me dice, ay, ¿cómo te llamas tú? Y yo, no, Marcela López. Y me dijo, ay, es que yo conozco a tu papá. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, yo conozco a tu papá. Tú seca. Y yo, sí, resulta que mi papá es colombiano. Ella viene y me dice de que, nada, ellos eran amigos porque él también trabaja en el DGCIN. Resulta que él estaba allá, pero estaba trabajando como sicario. Entonces que vivió una vida así súper random, súper loca, que ellos estaban como en un carro y lo estaban persiguiendo. Entonces él vino y a ella pues le quitó el teléfono, le sacó el chip, le botó el teléfono, él se fue del carro, se montó en otro, o sea, como que vivió una vida como perseguida, por así decirlo. Okay. Y bueno, eso fue lo último que supe. También supe que me enteré que tenía 2 hermanos, una que tiene mi edad, o sea que cuando estuvo con mi mamá como que también estuvo con otro. Y parece no, estuvo. Exacto. Y también tengo otro hermano que él tiene un año más que yo. O sea, él tiene 22 y una que tiene 20, 21, no sé ni cuándo cumple. También me enteré que tuvo un hijo y una hija. O sea, el hijo tiene como 2 años y la hija. Y conseguí el número de su esposa y dije, ay, le voy a escribir. O sea, como que por pura curiosidad. Y le pregunté como que, ay, mi papá, pero tampoco me quisieron dar como información ni nada. Y nada, hasta hoy en día eso es lo único que sé de mi papá. Una historia bastante acontecida, podría decir. Bastante de película. Ciertamente, sí. Películas de acción, algo así, John Wick. Sí. Es random. Solo que sin la parte emocional y el apego. Sí, exacto. Ahora, bueno, en cuanto a las preguntas, teniendo en cuenta que tu papá es más lo que no lo has visto que lo que lo has visto. Claro. ¿Cuál es tu primer recuerdo con él? Es que es muy vago, la verdad es que te pudiese decir un recuerdo y creo que no lo tengo, creo. O sea, me recuerdo una vez que me fue a visitar, pero es que era más la desilusión de que, ay, voy a ir entonces uno como es un niño, o sea, 6, 7, 8 años, no se viste, se arregla, tal, al menos como que, él me decía que me buscaba a las 5 y yo me vestía a las 3. Y ahí estaba lista. Venía y me sentaba porque, o sea, para mí era como que una distracción porque yo prácticamente todo el tiempo estuve con mi abuela porque mi mamá trabajaba todo el día. Entonces, bueno, yo tenía mis actividades en la tarde y tal, pero cuando me decían como que, ay, vamos a salir, es como que uno es niño y uno se arregla. Claro, a uno le encanta. Exacto. Entonces, bueno, o sea, él de repente aparecía, decía que me iba a ir a buscar y no es como ahorita que uno quizás tiene más ese contacto como ya vienes, tal, no sé qué, sino que era como esperarlo afuera. Y era esperarlo y que no llegara, y que no llegara, y que no llegara. Hasta que nada, ya después era como que me quitaba la ropa y me ponía la pijama y me acostaba a dormir. Como podría llegar a decir que 2 veces o una vez, si fue, me recuerdo una vez que llegó en una camioneta del DGCIN, no sabíamos, era como una camioneta súper random. Y ya, pero me recuerdo como que tengo ese recuerdo de que llegó, pero no recuerdo que si hablé con él, no recuerdo que un abrazo de él, que nada, o sea, creo que de verdad que nada. Wow. Y cuando eras pequeña y veías a otros niños con sus papás, ¿qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué pasa? Me pasó, y ayer casualidad lo estaba hablando, porque estaba hablando con mi tía acerca del perdón, que obviamente uno para avanzar en muchos contextos de su vida uno tiene que, a pesar de que uno piensa que, bueno, no me afectó en nada, todo tiene una trascendencia y uno tiene que, dentro de lo que cabe, uno tiene que perdonar, a pesar de que yo siento que no tengo nada que yo perdonarle el hecho de que, ay, él me trató mal, él me hizo esto, no, porque sencillamente no existió, pero al menos los primeros 6 años de mi vida estuvo mi abuelo presente, pues. Entonces él era como esa figura paterna que estaba ahí. Después mi abuelo muere y quedó mi tío, el hermano de mi mamá, que él siempre ha sido como, es el esposo de mi tía con quien está hablando, él siempre ha sido como una figura paterna, pero él después se fue del país. Entonces quizás podría decir que
o sea, se disimulaba porque estaba mi tío, pero a veces, o sea, y lo dije en estos días, yo odio el Día del Padre, pero creo que es más que todo por el tema del FOMO, de que nunca tenía, o sea, cuando hacían las cosas en el colegio, todo el mundo estaba con su papá y yo no. Y cuando hacían las cosas del Día de las Madres, todo el mundo estaba con su mamá, pero mi mamá siempre ha sido una mujer demasiado ocupada, muy entregada a su trabajo, a sus pacientes, todo. Entonces, era como que a veces yo sentía que, que todos tenían a alguien y yo nunca tenía a nadie, pues. Porque paso, eres hija única por parte de tu mamá, ¿verdad? Sí, por parte de mi mamá. Yo tengo una hermana, pero ella, nos llevamos 10 años. Entonces, después mi mamá se casa, tiene otra pareja y bueno, nunca tuve clic con él, o sea, de verdad, eso fue lo peor, tuvimos la peor relación del mundo. Entonces, me pasaba también eso, o sea, como que también me pasó mucho con mi hermana, que yo sentía que ella sí tenía un papá, pero yo no, pues. Claro, y sentías ese choque de que, supongo que capaz en tu cabeza, porque aunque por mucho que se lleven 10 años, también es la diferencia de que, porque ella sí y yo no. No, no tanto eso, porque creo que no era como que porque ella sí y yo no, sino que ya ahí mi vida pasó como a otro contexto, o sea, ya yo tenía que compartir mi vida y mis cosas con alguien más, alguien nuevo para mí. Y él se centraba en que era lo que él quería y era su hija y era su esposa, y era su otra hija, porque él tiene otra hija que es contemporánea conmigo. Entonces yo sentía que ellos eran una familia y yo era otra. O sea, yo sentía que... Tú eres el alien. Sí, yo sentía que yo era la ovejita negra de la familia, o sea, como que nunca me sentía en familia, pues, realmente. O sea, Claro. él era el papá y la protección de ellas, más no, nunca lo fue conmigo. Ok, y bueno, con este tema de que tu abuelo fue tu figura paterna, ¿qué sentías, bueno, qué significaba para ti esa presencia como figura paterna en esos primeros años que él estuvo? Bueno, o sea, como te digo, fue como hasta los 6, 7 años, entonces recuerdos un poco vagos, pero yo creo que, y ayer lo estaba hablando, como que cuando uno se refiere a papá es como protección, ¿sabes? Es como ese hecho de que tengo a alguien que me caigo y me levanta, en el sentido de que si me caí me raspé la pierna, tengo a alguien que te llega con algo después del trabajo, o sea, es como sentirte como muy protegido. Entonces, al menos creo que en ese sentido, como te digo, no sentía la protección no de mi papá directamente y de mi mamá tampoco, porque mi mamá era muy y ha sido muy enfocada en sus cosas. Creo que eso lo ha dejado mucho a un lado. Pero de mi abuelo sí, al menos, por ejemplo, él era quien me buscaba en el curso de inglés, él era el que me llevaba las cosas, él como que mi abuelo siempre fue una persona muy cerrada, o sea, creo que pues todo lo que uno es en la vida quizás son patrones que uno repite. Claro. Y mi mamá es vivo ejemplo de eso, o sea, ella es mucho económicamente, pero cero emocional. Y mi abuelo era así. Entonces, pues, mi tío dice que cuando nací yo, él como que él cambió completamente, pero directamente conmigo. O sea, él era una persona que hablaba, él era una persona cariñosa, o sea, como que él le dio cáncer y bueno, fue una enfermedad súper, súper, súper fea, al menos él sufrió demasiado. Y él conmigo era diferente, o sea, él conmigo era otra situación. Me acuerdo que me decía, ay, tú eres mi niña bonita. Y me llevaba para todos lados, y o sea, había un vínculo, pues, lamentándolo mucho, se murió y bueno, tuvo una enfermedad, como te digo, muy, muy triste. Pero siento que en esa misma enfermedad aprendió el hecho de que pasó toda su vida sin aprender a amar, o sea, Claro. viviendo porque le tocaba, existiendo, o sea, Viviendo por inercia. exacto, manteniendo una familia pero sin saber amarla. Y creo que cuando yo llegué a su vida, él aprendió lo que era el tema del amor y me lo enseñó a mí de alguna forma, pues entonces sí tengo muchos recuerdos muy lindos con él. Bueno, es que también dicen que los papás aprenden a ser papás cuando son abuelos. Sí, Por lo menos es algo que he escuchado mucho tanto sí. de mi familia, pues. Sí, sí, dicen eso. Al igual que mi abuela también dicen que, o sea, lo mismo, pues, son, como te digo, son patrones que llevan y trascienden y tal, y cuando yo nací, mi abuela no es para nada como fue con ellos, como te digo, era una abuela presente en muchos sentidos, pero emocionalmente con muchas carencias. Claro. Y después con tu tío. No, pues con mi tío súper bien, de verdad que, bueno, muere mi abuelo, nada, fue súper chimbo y mi tío vivía ahí, en la casa, después mi tío se muda
porque se casó y toda la cuestión. Cuando ellos se casan, me recuerdo que, o sea, teníamos demasiados recuerdos juntos porque, como te digo, cuando eso estaba pasando, mi mamá estaba entrando en el lapso de que ella estaba conociendo a su otra pareja. Entonces, yo vivía con mi mamá siempre y de la noche a la mañana mi mamá se fue con él. Y yo quedé sola con mi abuela y con mi tío. O sea, ella de repente se fue, de repente un día llegó y dijo, estoy embarazada. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo mi mamá va a estar embarazada? O sea, yo ¿Y de quién? De él, yo no lo conocía. Yo no, o sea, yo me acuerdo que una vez fuimos a McDonald's, mi mamá me lo presentó y me dijo que se llamaba José. No se llama José. De repente 3 meses después, ella ya estaba con él y de repente un mes después estoy embarazada. Y era como que, o sea, ¿sabes? Fue un choque. Entonces, nada, yo... Y de por sí que no tenías a tu papá, se acaba de morir tu abuelo y sí. ahora de repente tampoco tu mamá porque se fue Sí, entonces fue como que, coño, ¿qué hago? Nada, pero era una niña, pues, pero tenía a mi tío y tenía a mi abuela. Entonces era como que, bueno, pues los tengo a ellos. Después mi tío viene, se casa, se va, quedo con mi abuela sola. Pero él siempre estaba muy presente, al menos como te digo, mi mamá siento que o sea, de por sí, bueno, ella está enfocada en su trabajo y en sus cosas y después pasó su trabajo, sus cosas y su esposo, porque se casó. Entonces, todo lo que para mí es un recuerdo de niñez, de salir, de ir al cine, ir al parque, de hacer cosas, yo las viví fue con mi tío y con mi tía. O sea, yo quería ir a ver una película y yo le decía a mi mamá y mi mamá no me llevaba, pero le decía a mi tío y mi tío sí lo hacía. O me quedaba con ella. Llego. ¿Ah? Tu tío casi que vístete que en 5 llegó. Sí, y también pues él conocía que pues quizás para mí en ese momento la vida era como muy injusta, pero yo no me daba cuenta. Claro. O sea, yo sencillamente a mí me decían que iba al cine, yo le decía a mi mamá no me prestaba atención, lo mismo iba, se lo repetía a mi tío y mi tío me decía que sí, y al final sí iba al cine. Entonces como que tampoco yo no... era que te decía sí por compromiso. Pues. No, exacto, yo no veía como que, ay, no me están llevando al cine, no, mi mamá no me quiere llevar al cine, yo en mi mente decía, bueno, voy al cine, pues. Entonces como que tengo muy buenos recuerdos de verdad de él, pero pues él después se fue y pues como todo, o sea, obviamente a él le tocó hacer su vida, hacer sus cosas, entonces sí sigue el contacto, casualidad ayer estaba hablando con él, pero obviamente ya la vida cambia, pues ya muchas cosas cambian. Ya no es lo mismo. Sí, él vino después 5 años después y cuando ya él vino ya yo estaba más grande, entonces pues como que muchas cosas cambian, pero sí tengo muchos recuerdos lindos. Al menos la mayoría con él. Ok, y dime, en algún momento, bueno, tú sabes que muchas veces los niños son muy creativos, son muy imaginativos, a veces salen con cada historia, con cada cuento. ¿Tú en algún momento llegaste a inventarte historias sobre tu papá para sentir que estaba cerca? No, yo siempre siempre he sido una niña demasiado expresiva y todo el mundo, o sea... Al que preguntara, ¡ay, no lo conozco! El que preguntara yo se lo decía, pues, el que preguntara yo le echaba mi cuento. No, y me recuerdo que siempre, quizás por eso creé como muchos vínculos con muchas amistades en el colegio, porque yo me recuerdo una amiga... Era muy abierta. Era muy abierta, entonces le contaba la historia a ella, ella iba, se lo contaba a su papá, y me recuerdo que su papá ahora es mi padrino de confirmación. Él decía, no, es que yo le tengo arrechera a tu papá, donde yo lo vea, yo lo mato. Y era el hecho de que era una situación muy injusta, pues. Entonces también como que conocían el otro lado de que veían que tampoco tenía mi mamá, entonces, no, pero es que también. Entonces como que siento que como que creé... ¿Para dónde ibas te adoptaban? Sí, o sea, creé muchos vínculos, pues creé muchos vínculos con muchas personas, porque bueno, o sea, pues el que tú le eches el cuento, imagínate, va a quedar que... Sí, que... Quedan sorprendidos. Sí, exacto. Pero no, nunca sentí la necesidad de inventarme nada, porque bueno, o sea, no era necesario, pues, la verdad. Pero así como que bueno, o sea, que voy a inventar si tampoco es como que sepa... Sí, exacto. Nunca viste la necesidad. No. Ok, ¿y cómo influyó esta ausencia de tu papá durante la adolescencia? Cónchale, ¿cómo influyó? Buena pregunta. Bueno, creo que, pues, ahorita con 20 años uno no ha terminado de madurar, uno ha madurado hasta un cierto punto, pero no... Todavía está en proceso. Estamos en proceso de madurar, pero,
Creo que quizás cuando era adolescente, 15, 16, sí, pero lo que yo decía era más que todo porque tenía muchos problemas con mi mamá, entonces yo decía como que ladilla que no tengo un papá que también me pueda defender, o sea, que ladilla que mi mamá no esté en lo correcto y que yo no tenga a nadie que diga así como que, mira, o sea, lo estás haciendo mal. Alguien a quien recurrir. Exacto, o sea, yo sentía que mi tío lo hacía, mi abuela lo hacía, pero al final como la voz que tomaba las decisiones era la de mi mamá. Entonces, al ella estar en un vínculo tan tóxico, al hacer tantas cosas mal, creo que me frustraba o me afectaba en mi adolescencia el hecho de que no tenía alguien que me defendiera y que realmente tuviese voz y voto, pues. Después de eso, como te digo, mi vida con el tema de familia, de mi mamá, de mi papá, siempre fue muy trágico. Hubo un punto donde yo me sentía muy agobiada más que todo con mis problemas maternos y lo mismo, esos eran más que todos mis pensamientos, o sea, hasta hubo un momento que yo dije, ya yo no voy a estar en este mundo y lo intenté. Pero que era muy joven, pues ahí tenía 16. Después de eso mi mamá se enteró, yo empecé mi psicólogo, pero era el hecho de que vivía en un... Te sentías muy sola. Me sentía muy sola y también ella lo que quería, su propósito era que yo quisiera a su esposo y era como que yo no lo voy a querer. O sea, yo no lo voy a querer. Buscaba meterte a un papá de por medio. Exacto, buscaba que yo le pidiera la bendición, buscaba Casi que le dijeras sí, papá. Sí, buscaba que yo fuese con él, algo que él nunca se lo ganó, nunca lo buscó, nunca, o sea, para él yo era una persona más que vivía ahí y para él hasta eso era innecesario, por así decirlo, que yo estuviese ahí era innecesario. Entonces creo que al menos como en mi adolescencia sí me afectó mucho el hecho de no tener a alguien que también dijera como que, por ejemplo, muchas veces me faltó el respeto y mi mamá no decía nada. Entonces era como que yo decía, ojalá hubiese tenido un papá que pudiese decir como que, mira, a mi hija no le vas a hacer esto. O mira, no tienes el derecho de hablarla así. Entonces creo que no extrañé a mi papá, extrañé tener un papá. Lo que su figura representaba. Claro. Y luego de eso, o sea, ya ahorita más grande, creo que podría decir que afecta en el sentido amoroso. Quizás una vez bajo los vacíos que uno tiene en su casa y en su corazón y las cosas que uno piensa que no afectan, por ejemplo, a mi papá, no es escoger a la persona incorrecta, es cómo tú actuaste, pues. Porque a lo mejor uno como que toda esa carga emocional va dirigida a alguien que sencillamente no te la puede dar. Sí, uno busca llenar vacíos, pero dime, ¿cómo a qué edad empezaste ya a comprender, a entender lo que era la historia de tu papá? Cónchale, porque una cosa es saberla desde chiquita y otra cosa es como ya tener la madurez para, ok, ¿qué es esto que pasó? Entonces, bueno, dime, ¿cómo a qué edad empezaste a entender, verdad, lo que era la historia de tu papá, qué sentías? Porque no es lo mismo saberla desde que naciste, a otra cosa es comprenderla. Claro. Bueno, pues yo creo que cuando empecé como todo este tema psicológico, o sea, creo que cuando empecé a ir al psicólogo y como a entender que obviamente hay cosas que tengo que sanar y que son un proceso, pues, o sea, creo que como te digo, de pequeña uno sustituye una cosa con otra y al final no te das cuenta, o sea, es como que siempre le voy a dar gracias a Dios de que tuve un tío o tuve una abuela que pues no, por ejemplo, no tenía mi mamá, tenía mi abuela, no tenía un papá, tenía un tío. Claro. Entonces, como que ellos eran los sustitutos a los que para uno son sus pilares. Ayer, como lo estaba hablando con mi tía, es como si tú vas a hacer un edificio, obviamente, que es lo más importante, o sea, la base del edificio. Si eso, no puedes construir si eso está, edificios con el techo. Exacto, pues. Si eso está inestable o si eso no está bien soldado, el edificio se va a caer. Entonces, así son los pilares que uno tiene en su vida, su mamá y su papá. Entonces, pues creo que obviamente es algo que es un proceso que primero es como de reconocimiento, luego de actuar, luego de perdonar, sanar, muchas cosas, pero creo que cuando empecé a ir al psicólogo fue que me di cuenta de ellas, pero hasta hoy en día yo no los he perdonado a ninguno de los dos. O sea, es un proceso que aún sigue abierto, exacto. Y que bueno, o sea, obviamente está en mis objetivos de vida en algún punto hacerlo, pero cuesta, pues. Claro, cuesta, porque es que a él es perdonarlo por no estar, porque ni siquiera de que, bueno, estuvo y tuvo sus errores, pero es que ni siquiera estuvo
Y a pesar de que no estuvo, tuvo errores. Uh-huh. Y por parte de tu mamá es el hecho de que, bueno, también su ausencia por el tema del trabajo, que bueno, por un lado es como que entendible en el sentido de que, bueno, había que traer dinero a la casa, uh-huh. Pero a su vez de que, o sea, la parte del esposo, claro, y todos los errores cometidos en ese aspecto. Sí, obvio. Sí, creo que sí. Y dime, ¿cómo afectó tu relación con los hombres o figuras de autoridad en esa, o sea, en este tema otra vez de la adolescencia, que es una etapa muy vulnerable, muy emocional? O sea, con respecto a los hombres en general, o sea, o... En general y en el amor, por ejemplo. Pues en general, normal, o sea, pues siempre, por ejemplo, gracias a Dios, creo que me ha dado buenas amistades, o sea, con respecto a los hombres, me ha dado buenos amigos, en eso creo que no. Con respecto al amor, cónchale, creo que ahí cambia la cosa, porque bueno, yo estuve 5 años en una relación donde, o sea, si hablamos de lo que fue mi infancia, podemos decirle que aparte de que muy random, muy inestable en muchos sentidos. Y fue lo mismo que yo conseguí en esa relación, mucha inestabilidad. Entonces, creo que es como dicen, ay, lo que el hombre no lo encuentra en la casa, lo busca en la calle. Creo que a mí me pasaba así, o sea, lo que yo no conseguía en mi casa lo conseguía en la calle, en este caso en su casa, y obviamente su casa se volvió un hogar para mí. ¿Qué pasa? Cuando obviamente las cosas no estaban bien, bueno, yo me vine para acá a estudiar, tal, relaciones a distancia, tal, no sé qué, terminábamos, volvíamos, tal, costaba mucho el hecho de que obviamente uno no se quiere desprender de alguien que para ti fue un hogar, o sea, que para mí su mamá era mi mamá, su papá era mi papá, su casa era mi casa, o sea, eso creo que son vínculos que obviamente a uno le cuesta como salirse de ahí por el hecho de que uno se aferra mucho a eso porque es algo que te hace feliz. Entonces, vienes de tu casa, vienes triste, vas a la calle, consigues felicidad, obviamente no vas a querer como que deje de estar. Entonces creo que sí, o sea, al menos en el sentido de la figura paterna, esa protección ya la conseguía en él, ese amor yo lo conseguía en él, entonces como que pensar, ay, ya no va a estar, es como que no, o sea, si ya yo perdí, si ya no tuve un papá, si ya perdí a mi abuelo, si ya perdí a mi tío, si ya perdí a mi mamá, yo no quiero seguir perdiendo a más gente, entonces por eso... Te aferrabas. Sí, es como que es un método como no sé, de autodefensa, como que no, yo no quiero eso. Es supervivencia. Exacto, entonces pues al mismo tiempo era como algo tóxico, porque era como que bueno, pero vamos a estar bajo las circunstancias que estén, o sea, si era medio bien, si era mal y si era bien, entonces no, porque pues el amor no se basa de eso, pero es un concepto que uno crea bajo una herida. Claro, entonces, y por este mismo tema del aferre, ¿llegaste a perdonar cosas en esa relación que... Sí, claro. Que no debías? Sí, claro. ¿Cómo cuáles? O sea, pues infidelidades, eso es... algo por montón. Eso es algo malo, sí. O el hecho como de lo mismo, pues de la inestabilidad, o sea, yo no necesitaba inestabilidad en mi vida, yo no necesitaba que alguien te quisiera un día y el otro no, y pues yo lo permití. Y creo que fue por eso, pues por el hecho de que más eran las veces que sí, menos eran obviamente las veces que no, pero cuando era sí para mí era increíble. Entonces cuando era no, era como que, ¿sabes? Tipo, yo sentía que había perdido mucho y no quería seguir perdiendo. Pero bueno, es un proceso. Eso es un proceso mediante el cual no es, hasta solo hoy nada es lineal. Obvio. Y dime, hoy en día, ¿cómo describirías la relación que tienes con la figura de tu papá ausente? Pero es que no hay nada que describir. Ni sentimientos, nada. No hay nada. Creo que pues hay un perdón que yo merezco dar para avanzar, pero sencillamente no. ¿Sabes que me preguntan de mi papá? No tengo para contar una historia, más no tengo nada que decir de él. Yo no sé cómo se llama, no sé, o sea, no sé su nombre completo, no sé cuántos años tiene, no sé cuándo cumple, no su color favorito, qué hace, está vivo, está de broma muerto. Y sabes el nombre y ya. Es exacto. Y el apellido porque lo tienes. Yo no sé su segundo apellido, no sé cuál es su segundo apellido. Imagínate. Entonces como que pues no tengo nada que decir. Y familia paterna, pues, por lo menos el tema de tu abuela paterna. Ajá. ¿No hubo presencia? No, nunca de nadie, no.
todos fueron muy despegados, 100%. Ok. ¿Y qué sentiste al enterarte que él tenía otros hijos? Cónchale, hubo un momento de este año que sí me sentí no me sentí mal, como que me puse a requemar, así como cuando uno está un domingo y uno se pone sobrepensando, exacto. Como que dije tipo, qué loco, Ajá. qué loco que tú puedas, tipo, o sea, tengas como que la iniciativa de que, bueno, voy a tener otro hijo, voy a tener otra hija, y con ellos si estés o no estés o lo que sea, o sea, tomaste esa decisión de tenerlo, pero ya tienes a otro, y ¿cómo tú puedes vivir en el mundo teniendo un hijo sin saber cómo está, sin saber si se murió, sin saber si está bien? Si está comiendo, si no está comiendo, exacto, si logró lo que quería, si no lo hizo, o sea, como que creo que ese es muy shock que uno hace como que con su cabeza, pues. Ok. Y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías que nunca le has podido decir? ¿Qué le diría? Bueno, buena pregunta, pero es que no sé. De tanto y de nada a la vez estás así. Creo que no estaría preparada, o sea, le pido a Dios que me lo coloque exactamente en el momento que ya mi corazón haya sanado y que ya yo tenga las palabras correctas, porque realmente no sé qué le diría. Creo que tendría que vivir el momento y obviamente le preguntaría, mi primera pregunta es ¿por qué lo hizo así? O sea, conocer qué fue lo que lo llevó a hacer así. Y pues ya creo que luego de lo que sea que él me diga, sacar una conclusión de lo que sea. Y a lo mejor yo necesito eso como para cerrar ciclos, para encontrar esa paz, pero claramente sé que no lo voy a tener, al menos ahorita, al menos en un tiempo, y pues busco cerrarlo por mí misma. O sea, espero que cuando eso llegue, tú ya estás preparada. exacto, o sea, como que ya yo me sienta 100% bien con ese tema y que ya realmente sea algo como que más para saberlo, más no como para que eso me ayude a mí a cerrar algo, no, que eso realmente ya esté cerrado. Ok. ¿Y has sentido alguna vez la necesidad de buscarlo? No. Para ti es como que... No, si él no me necesita, yo no lo necesito. Ok. ¿Qué huellas dirías tú entonces que ha dejado en ti el crecer sin un padre? Pero ok, no es lo... ¿Pero qué sucede? Tuviste la figura paterna de tu abuelo, de tu tío, pero hasta cierto punto no es lo mismo. Sí, claro. Pues nada, yo siento que uno es como su propio libro de vida, o sea, obviamente yo le doy gracias a Dios no haber tenido un padre porque sí te hace más fuerte, o sea, siento que cada cosa que uno vive en esta vida tiene un porqué y un propósito. Okay. Entonces, pues esto también lo tuvo, o sea, a lo mejor y yo tengo que en algún punto y me gustaría hacer testimonio a muchas personas que también pasaron por lo mismo, que también pueden estar pasando por lo mismo, o que sencillamente, o sea, quizás no tan trágico de que, bueno, lo solicitaron por la Interpol, pero papá ya, pero se fue, o sea, claro. o sencillamente nunca estuvo, exacto. Entonces creo que obviamente de cada cosa que uno le pasa, o sea, nada es casualidad, todo es un propósito, claro. todo tiene un porqué, y eso también lo tuvo, y lo sigo encontrando, o sea, el propósito sigue estando, pero obviamente es un proceso, que voy a mis tiempos y que ojalá de verdad en no tanto tiempo ya yo pueda decir como que ya lo sané y lo curé y estoy bien, pues. ¿Qué aprendiste sobre la paternidad a partir de la ausencia de tu papá? Bueno, que obviamente no tener un padre sí te va a marcar mucho. La ausencia sí tiene un factor importante en la vida de las personas. Y que bueno, pues luego de que tú ya la identificas, porque quizás en su momento siendo niño no lo vas a saber o no lo vas a ver muy presente, te va a dar igual. Luego de ahí actuar, o sea, saber como que hay algo que cónchale, que me marcó, que realmente tuvo un porqué y que tengo que, o sea, profundizarlo, pues más allá, saber como que esto realmente puede tener o sea, una trascendencia en mi vida que me puede llevar hasta que a lo mejor y la persona de la cual yo me enamore es igual a mi papá y yo no y ni siquiera la haya conocido y es por el hecho de lo que yo viví, pues. Claro. O igual a mi mamá, o encuentro inestabilidad en alguien como por ejemplo me pasó, entonces son cosas, o sea, o son patrones que uno tiene como que, sabes, tener alerta, son esos red flags que uno tiene que tener presente para esas banderas rojas, no repetirlos, exacto. Y ahora, para cerrar, la última pregunta,
¿Cómo crees que su historia ha influido en la forma en la que imaginas tu propia familia? Bueno, creo que de manera positiva en el sentido de que, o sea, jamás me gustaría vivir el hogar que viví, pues. O sea, tipo, yo creo que por eso espero no ser madre todavía, pero en el momento que lo sea, espero darle el mejor padre que Dios me coloque en el camino a mis hijos, pues. Y darles un hogar, que fue lo que yo nunca tuve. Entonces creo que, pues, con respecto a esa pregunta, creo que jamás abandonaría a nadie y siempre intentaría que, a pesar de que somos humanos y tenemos nuestros millones de defectos, intentar darle lo que más necesita un niño, un hogar, pues. Claro, porque no es lo mismo dar un techo a dar un hogar. Exacto, no es lo mismo darte una carrera a apoyarte en ella, o sea, son cosas que uno realmente valora, porque es como yo digo, o sea, no es lo económico, es cómo tú lo des, o sea, porque tú no puedes, por ejemplo, mandar a estudiar a alguien y ni siquiera alegrarte de sus logros o felicitarla o estar pendiente o así, entonces, pues quizá a veces... O sea, cumplir por cumplir. Exacto, pues. Exacto, o sea, creo que las heridas que más duelen son esas, o sea, obviamente la ausencia duele, pero la ausencia con presencia duele más. Claro. Sí. Pero bueno, eso fue todo por hoy. ¿Cómo te sentiste? Bien, chévere, a mí me gusta hablar, me gusta echar cuentos. No, ya veo. Entonces, ¿estás feliz? ¿Estás cómoda? Sí, estoy chévere. Yo estoy con el psicólogo para que sepa. Bueno, me alegro por ti, que estés avanzando, que estés sanando y que bueno, en algún momento encontrarás ese perdón. No, y ojalá y me lo consigan algún día, quién sabe, y en un futuro seamos amigos. La vida amigos. da muchas vueltas. Sí, exacto. Ciertamente, o sea, uno nunca se puede cerrar a la cualquier posibilidad. Sí, claro. Pero bueno, eso fue todo en Manual para Padres de Hijos a Papás.